Hoy día tenemos nuestra segunda clase de cartas paulinas. Yo recién hoy día dejé subir, o sea, las clases quedaron subidas el mismo lunes pasado, pero no aparecían en la aplicación, así que hoy día un hermano preguntó por las clases y ahí recién me di cuenta que no estaba actualizado. Pero ya está, por si alguien quisiera revisarlas, está lista la clase. Y hoy día vamos a continuar con Gálatas. Hoy día terminaríamos Gálatas, ¿sí? Vamos a ver lo último. Ya habíamos entrado en el capítulo 3 la semana pasada. Y hoy día vamos a continuar de allí hasta el final, hasta el capítulo 6. Así que no sé si antes de alguien tiene dudas, preguntas, comentarios sobre algún punto de Gálatas, sobre la clase pasada. No. Sin más, entonces, vamos a estar compartiendo pantalla. Se ve, ¿verdad? ¿Se ve bien o está muy pequeño? No, eso no lo sé. Estaba cargando y yo al menos encuentro que se ve bien. Ahora, Perfecto, perfecto. Bien, habíamos visto esta primera parte de Gálatas. Recordemos, contextualizando, para que tengamos en mente siempre, bueno, algo que hemos dicho siempre, la idea, cuando vamos a trabajar un texto, el contexto es fundamental. Pero el contexto no es solo el versículo de arriba y el versículo de abajo. El contexto es el texto completo. Y en el mejor de los casos, dentro de la Biblia completa, ¿sí? Ahora, evidentemente, cada vez que vaya a trabajar un texto, leer la Biblia completa antes de trabajar un texto es un poco complejo, tomaría un buen tiempo. Sin embargo, lo mínimo creo que deberíamos hacer antes de trabajar un pasaje, trabajarlo tal vez, si alguien quiere hacer un estudio sobre un pasaje o sobre algo profundo, es leer el libro completo. El libro completo, teniendo en mente el propósito, el tema, y con Gálatas y con cualquier otro libro es crucial. El tema de Gálatas es la defensa de Pablo del verdadero evangelio en el contexto del ataque que estaba recibiendo la región de Galacia de los judaizantes, un grupo de personas que, si bien afirmaban creer en Cristo, ellos afirmaban que antes del creyente ser cristiano tenía que ser judío y tenía que dar obediencia a la ley, circuncidarse, mantener una dieta kosher, celebrar las fiestas y toda la ley, ¿sí? Por lo que todo el libro de Gálatas va a tratar sobre los fundamentos de la justificación. No es un libro que trate sobre la salvación, sobre el orden dentro de la iglesia, sobre la relación dentro de las personas. Aunque sí toca ciertos temas, el propósito del texto es los fundamentos de la justificación. ¿Por qué motivo el creyente es justificado? ¿Por obediencia a la ley o por la fe en Jesús? Eso es el propósito central y el eje de toda la carta, ¿sí? En el capítulo 3, o Gálatas insensatos, entraba fuerte Pablo. Creo que lo comentaba la semana pasada, no recuerdo bien, sí creo que sí, que hay un pastor que parafrasea esta idea y dice mis estimadísimos, estúpidos hermanos de Galacia. Como Pablo le habla a esta gente de una manera bastante fuerte, ¿sí? Pero también al mismo tiempo los trata con cariño. En un momento le dice hijitos, en un momento, y le habla con ternura, pero también con firmeza. Lo que nos da, de alguna forma, nos deja entrever la gravedad del asunto. Porque Pablo reacciona con tanta firmeza. Y también debemos tener en consideración que muy seguramente esta sea la primera carta del apóstol Pablo enviada a una iglesia, al menos de la que tenemos registros. ¿Pudo haber Pablo enviado una carta antes? Sí, tal vez, pero no tenemos el registro. En las escrituras, Gálatas se convertiría, tentativamente, porque dijimos en la clase pasada que hay dos fechas, tentativamente es el primer libro en escribirse de todo el Nuevo Testamento. Sería la carta a la iglesia de Galacia. ¿Quién los ha fascinado? ¿Quién los ha maravillado o hechizado? Incluso algunos intérpretes escriben. ¿Quién los ha fascinado a ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Se les predicó el Evangelio de tal forma que ellos pudieron llegar a ver a Jesús allí crucificado con la predicación del Evangelio. Recordemos que Galacia es una región, no una iglesia específica, una región.
Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Por qué razón ustedes se hicieron creyentes? ¿Por qué razón ustedes fueron adoptados? ¿Por qué razón ustedes son salvos? ¿Por obedecer la ley o por haber oído con fe? Evidentemente es una pregunta retórica. Pablo asume que todos saben la respuesta por las obras de la ley, ¿verdad? No, evidentemente no. Por el oír con fe. Es el mismo Pablo el que va a decir que la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Es la misma idea. Y fíjense cómo continúa. ¿Tan insensatos son? ¿Por qué insensatos? Porque esta pregunta no la están respondiendo bien. No están respondiendo bien la pregunta. Habiendo comenzado por el Espíritu, habiendo recibido la gracia, habiendo puesto su fe en Cristo y siendo justificados, van a terminar ahora por la carne. Discutíamos el concepto de carne la semana pasada. Hay dos términos. En el griego, una es soma, que significa cuerpo físico, y el otro es sarx, que significa, tiene distintas implicaciones, no es solo negativa, pero por lo general está ocupado como la carne, la naturaleza pecaminosa, las inclinaciones del ser humano. Ese es el concepto. Y por lo general, prácticamente en todas las ocasiones en las que Pablo ocupa el concepto de carne, está ocupando esta palabra, que hace alusión a el intento humano por querer justificarse a sí mismo. Para Pablo, terminar en la carne es querer salvarse por medio de la obediencia a la ley, o en el contexto, mejor dicho, querer justificarse por medio de la obediencia a la ley, desechando la gracia, dejando a un lado la gracia. Por eso Pablo va a decir un poquito más adelante, cayeron de la gracia, porque están desechando la gracia como fundamento de la justificación para intentar justificarse por medio de las obras, ¿sí? ¿Han padecido tantas cosas en vano? ¿Sí? ¿Alguien iba a hacer pregunta? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Bien. ¿Han padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Aquel pues que les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? La respuesta también es evidente, por oír con fe. Fíjense, recibieron el Espíritu, ¿sí? Comenzaron en el Espíritu. Se les ha suministrado el Espíritu y han experimentado milagros. ¿Esta gente es creyente o no es creyente? ¿Son verdaderos cristianos o son falsos cristianos? ¿Son hermanos o no son hermanos? Ya hacíamos la pregunta la semana pasada, pero la idea es que sentemos un poquito de bases. Son hermanos, son creyentes. Si esta gente no fuera creyente, esta carta ni siquiera existiría, ¿sí? Ni siquiera existiría. Son creyentes, y eso es importante para articular también gran parte del argumento. Ellos son creyentes, son creyentes. Se les suministró el Espíritu y han experimentado milagros, pero no por la obediencia a la ley. Y esto es importante, hermanos. Esto es fundamental. ¿Cuántas veces hemos escuchado o incluso tal vez hemos am, eh, sido parte de una idea? Si nosotros hacemos X cosa, vamos a experimentar un milagro. Mientras más oremos, mientras más ayunemos, mientras más asistimos a la iglesia, vamos a experimentar un milagro, que sería el símil católico de hacer mandas. Yo hago esto y Dios me experimenta un milagro, ¿verdad? Pero fíjense, evidentemente la línea del argumento de Pablo no va por ahí, pero fíjense un punto que dice Pablo. Aquel pues que le suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras o por la fe? Es por la fe, no por las obras. Aquí Pablo no está pensando en milagros de sanidad, ni en milagros, estos otro tipo de milagros, sino en la propia obra salvífica, que es el mayor milagro. Pero también está incluido toda la obra del Espíritu en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Es por el oír por fe. Nuestras obras no pueden producir una obra divina. Nuestras obras no pueden lograr que nazcamos de nuevo. Y es un poco lo que le dijo Jesús a Nicodemo en su conversación. Si tú no naces del agua y del espíritu, tú no puedes entrar al reino de Dios.
Incluso Jesús le dice, tú siendo maestro, tú deberías saber esto, tú lo deberías saber. Porque las obras, la obediencia, no es una forma de muñequear con Dios. Usted puede ayunar todo lo que quiera, puede orar todo lo que quiera y hacer todas las obras espirituales que quiera. Pero nuestras obras no van a forzar a Dios a actuar en nuestro beneficio. Y ojo, la fe tampoco. Porque alguien podría decir, bueno, sí, las obras no, pero la fe sí, porque aquí habla que fue la fe. No, tampoco funciona así. No creemos para que Dios haga algo. Creemos porque Dios ya hizo algo en nosotros. Ni las obras ni la fe son un muñequeo con Dios, ¿sí? El punto de Pablo no es ese. El punto de Pablo es demostrar que la obediencia a la ley no es capaz de producir estas cosas, ¿sí? Ese es el punto de Pablo. Si hemos sido salvados, si hemos sido justificados, fue porque escuchamos el Evangelio y creímos en él. Y fue el Espíritu Santo el que obró una obra en nosotros, ¿sí? Y fíjense el salto que hace Pablo acá. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Esta es una cita. ¿Alguien sabe cuál es la cita exacta de este pasaje? Una pista. No es Apocalipsis. Tampoco es Abdías, por si acaso. Si alguien estaba preguntando por si Abdías, Abdías no es tampoco. Más atrás. ¿Dónde dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios y le fue con... ¿Dónde en primera vez? Porque esto también lo dice Romanos. ¿Sí? Pero ¿dónde por primera vez? Esto aparece el... Adelante. Génesis Génesis Génesis. 15. Génesis 15. Muy bien. No Muy me bien. acuerdo del versículo. 15:6. El 6. 15:6. Sí. 15:6. 15:6. Muy bien ahí. Muy bien, muy bien. Esto es fundamental, hermanos. Porque lo que Pablo está citando acá es que la doctrina de la justificación no nace con Pablo. La doctrina de la justificación no nace con Jesús en los evangelios. La doctrina de la justificación es muy antigua. Este pasaje, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, esto es la justificación. No dice que Abraham le creyó a Dios y fue transformado en un justo, porque la justificación no habla de que nosotros nos volvemos justos, sino que se nos cuenta la justicia de Cristo como justicia nuestra. Es una imputación, es algo legal delante de Dios. No es una obra interna. La obra interna es la santificación y la regeneración. La justificación es una obra externa, por decirlo de alguna forma, es una posición delante de Dios. Delante de Dios somos justos, Dios nos ve como justos. ¿Por qué? Porque al creer en Cristo, la justicia de Jesús se nos es atribuida a nosotros, como si nos vistiéramos con esa justicia. Es un término legal, ¿sí? Y de hecho Pablo en esta carta ocupa mucho lenguaje legal. Adoptados, justificados, herederos, todos son términos legales que Pablo ocupa dentro de la carta, ¿sí? Ahora, ¿por qué Pablo va a ocupar a Abraham? Porque Abraham es la base de esta idea. Es por decirlo de alguna manera, el germen donde inicia esta idea de la justificación. Y vamos a leer, porque esto es importante. Por tanto, sepan lo siguiente, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Esta verdad, hermanos, es crucial. Vamos a estudiar nosotros el próximo año, si mal no me equivoco, es el primer año del próximo año. Perdón, el primer semestre del próximo año. Vamos a estudiar un módulo que se llama escatología. Y ahí vamos a estudiar varias cosas importantes. Pero una de las cosas dentro de la teología, hay dos sistemas, bueno, hay muchos sistemas teológicos, pero hay dos sistemas teológicos grandes dentro del mundo evangélico. Y estos dos sistemas evangélicos, o estos dos sistemas teológicos, perdón, tienen como punto que marca una distinción esta idea, la descendencia de Abraham. Hay algo que se conoce como teología del pacto y hay otra cosa que se llama teología dispensacional. Hay más sistemas teológicos, pero estos son de los dos más grandes, ¿sí?
donde tiene muchas diferencias, muchísimas diferencias. Pero uno de los puntos cruciales, diferenciales entre estos dos sistemas teológicos, es esta idea, que se desprende de este versículo y de otros más. ¿Existe un pueblo o existen dos pueblos? La teología dispensacional, la clásica, porque también hay distintas posturas dispensacionales, la teología dispensacional clásica, que es la que adhiere la gran masa de pentecostales, ¿sí? La teología pentecostal clásica dice que Israel y la iglesia son dos pueblos distintos, con planes distintos, ¿sí? Por lo tanto, ellos van a interpretar este pasaje, esta verdad, de una manera. En cambio, la teología pactual va a decir que no, Israel y la iglesia no son dos pueblos distintos, sino que es el mismo pueblo. Hay una evolución progresiva de la verdad acerca del pueblo de Dios que tiene su culminación en la iglesia, el conjunto de todos los creyentes a lo largo de todo el tiempo, ¿sí? Teología pactual, un pueblo. Teología dispensacional, dos pueblos, ¿sí? Este pasaje nosotros los vamos a interpretar distinto de acuerdo a qué postura teológica tengamos. Este pasaje y gran parte del argumento de Pablo, en verdad, aquí en Gálatas, en Romanos y en otros pasajes. El propósito de este módulo no es estudiar la teología pactual y la teología dispensacional. Como le decía hace un momento, cuando estudiamos escatología vamos a volver a tocar estos puntos, porque también la escatología se divide en estos dos sistemas, ¿sí? Si quieren profundizar más, le animo a que puedan profundizar en qué es la teología pactual o la teología del pacto y qué es la teología dispensacional. Se manejan aproximadamente tres sistemas teológicos dispensacionales: clásico, progresivo, y hay otro que se llama dispensacionalismo pop, que es como el de a pie, o la masa, el general, ¿sí? La Biblia, aquí en Pablo nos dice, los que son de fe, esos son hijos de Abraham. ¿Por qué este pasaje es crucial? Porque los judíos dicen que ellos son hijos de Abraham. ¿No le delegaban eso a Juan el Bautista o a Jesús? Somos hijos de Abraham. Una de las respuestas que le dice Jesús, ustedes son hijos del diablo, porque hacen las obras que él hace, ¿sí? Y en un momento también las escrituras dicen, de las piedras Dios podría levantar a hijos de Abraham. Los judíos afirman ser hijos de Abraham. Los islámicos, los musulmanes también. De alguna forma, hay una rama que afirma ser hijos de Abraham también. Pero fíjese lo que dice Pablo, los que son de fe. Esos son hijos de Abraham. ¿Qué fe? Los que son de fe. ¿Qué fe? ¿A qué fe se refiere aquí Pablo? A la fe en Jesús. Sí, efectivamente, la fe en Jesús. Todos los que creen en Cristo, por lo tanto, son hijos de Abraham. ¿Es usted hija o hijo de Abraham? La respuesta es sí. Si ha creído en Cristo, sí. Si no ha creído en Cristo, no. Si usted tiene su fe puesta en Jesús, es hija de Abraham, es hijo de Abraham. Eso está diciendo Pablo acá, ¿sí? Fíjese cómo continúa. La escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Aquí Pablo, hay una profundidad de cosas acá, en estos versículos, gigantesca, ¿sí? Gigantesca. Vamos poco a poco. Primero, la escritura previendo. Fíjense lo que está haciendo Pablo acá. La escritura piensa, Escritura no, uno puede. la escritura no puede pensar, pero aquí El, dice el Pablo, autor. el autor, sí. Porque yo no sé si a alguien le causó ruido esto. La escritura previendo, ¿sí? Anunció de antemano. La escritura no piensa. Cuando Pablo habla de la escritura y le atribuye cualidades, está, justamente como decía el pastor Simón, apuntando a su autor, que es Dios, ¿sí? La escritura previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, esto es crucial. ¿Dios siempre quiso justificar a los gentiles? Sí. ¿Y siempre quiso hacerlo por medio de la fe?
Sí. ¿Aún estando la ley vigente? Sí. Siempre fue ese el plan de Dios. Pero fíjense, esto también es crucial. Anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham. ¿Qué otra palabra tenemos para buenas nuevas? ¿De qué otra forma decimos buenas nuevas? Evangelio, ¿no? Evangelio. ¿Dios le anunció el Evangelio a Abraham? Sí, dice Pablo. Ahora, le animo a que usted vaya a Génesis y busque dónde está eso. No es que no lo vaya a encontrar, ¿ah? Eso es lo interesante, de hecho. Lo interesante es que Pablo nos da la clave. Le anunció el Evangelio ¿cuándo? Cuando le dijo en ti serán benditas todas las naciones. Allí está el Evangelio. Allí está el Evangelio. Cuando le dio esa promesa. Bueno, en general, todas las promesas incluían de alguna forma el Evangelio y apuntaban a Cristo, ¿sí? Así que los que son de la fe son bendecidos en Abraham, el creyente. Cuando Dios le dijo esto a Abraham, estaba pensando en usted y en mí. Cuando Dios llamó a este viejito y le dio estas promesas, estaba pensando en nosotros. No sé si ha puesto a pensar en eso. Pablo está diciendo, nosotros allí estábamos siendo bendecidos. Qué impresionante que es Dios. Porque Dios no tiene un plan B. Dios no improvisa sobre la marcha. Siempre fue el plan de Dios. Pero ojo, no termina Pablo. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Esto es crucial, hermanos. Todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Bajo este punto, hoy día, ¿quién estaría bajo maldición? ¿Qué religiones estarían bajo la maldición? Bajo maldición. Ah, Nuestro- Nuestros primos, casi primos adventistas, los judaizantes, las iglesias pentecostales que se están volviendo al judaísmo de nuevo, sí, los judíos. los judíos. ¿Quién más? ¿Alguien iba a vi micrófonos que se abrieron allí? Sí, te iba a decir lo mismo. Y la mayoría de las sectas que uno conoce igual. Exacto. Hay un punto crucial y es que prácticamente el 100% de las religiones tienen un punto en común, que cual sea el concepto de salvación, nirvana, Valhalla, cualquiera, se gana por medio de las obras. Usted se lo gana. Por eso el cristianismo es tan disruptivo en ese sentido. Porque el cristianismo no, el cristianismo protestante, el cristianismo católico, aunque afirma que la salvación es por gracia, ellos afirman juntamente con las obras. Elevan las obras al mismo nivel salvífico, ¿sí? Como condición. Uy, dame un segundo. Es que hay un. Ahí está, ahí está. Ahí está. Romanos 9:6 y Génesis 15:6 en algún punto se conectan. No tengo Romanos 9:6 en mi mente, pero vamos a buscarlo. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Es el mismo punto. No todos, porque el ser pueblo de Dios no es una cuestión étnica, no es una cuestión de sangre, es una cuestión de fe, es una cuestión espiritual. Si Pablo dice que los que tienen la fe en Cristo son los descendientes de Abraham, en Gálatas, en Romanos va a hablar del mismo punto, ¿sí? Los israelitas no son los que descienden de Israel, el verdadero Israel hablando, ¿sí? Los verdaderos israelitas son los que tienen la fe de Abraham. Y Abraham creyó en Jesús, ¿sí? De hecho, se los dice Jesús en un momento. Si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, pero no las hacen. Hacen las obras del diablo, su padre, ¿sí? Quien es homicida desde el comienzo también, ¿verdad? Así que sí, sí, hay una conexión eh, con Gálatas y entre los dos se conectan hacia Génesis, ¿sí? No es directo con Génesis, sino entre Gálatas y Romanos y de ahí hacia Génesis, porque el argumento está completo. Entonces, em, todos los que están en obediencia a las obras como medio de salvación o como fundamento de la justificación son malditos, ¿sí? Y si no, y si es ateo, bueno, también está bajo maldición porque ha sido condenado por rechazar a Cristo. Así que están todos bajo maldición.
Unos particularmente por pretender salvarse por medio de las obras. Y eso es crucial, hermanos. Porque los católicos, lo comentaba en otro momento, los católicos no ven como a los judíos dignos, o no, no dignos, necesarios de predicar el evangelio. Porque para el católico, el católico que se someta a los concilios, es salvo, adora al mismo Dios. Incluso también el Islam, opina lo mismo del Islam. Opina lo mismo de nosotros, incluso, cuando nosotros no opinamos lo mismo de ellos. Pero dice Pablo que no, están bajo maldición. Están bajo maldición, ¿sí? Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente. Nadie puede justificarse delante de Dios mediante la ley. ¿Qué dicen las Escrituras? El justo vivirá por la fe. Habacuc. El justo no va a vivir por sus obras, no va a vivir por su obediencia, va a vivir por la fe. ¿Qué dice el autor de Hebreos? ¿Quién es el autor de esa fe? ¿Quién es el consumador de esa fe? Jesús. Es Cristo. ¿Y qué ha dicho acá? Por la fe en Cristo, ¿verdad? Sin embargo, ojo, la ley no se basa en la fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. ¿El problema es que alguien puede obedecer la ley? No. Por eso Pablo dice en Romanos, cuando conocí la ley, por ella vino también la muerte. Porque eso produce en nosotros. Ahora bien, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, o sea, ya no estamos bajo maldición. Nos redimió de esta necesidad de obedecer la ley como medio de justificación. Ya no estamos sometidos a esa ley. Habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante las obras, no, mediante la fe. Cristo tomó esa maldición, cargó con esa maldición de tal manera que nosotros hoy día pudiésemos recibir la bendición de Abraham. Bendición que no se recibe por la obediencia, bendición que no se recibe por la etnia, bendición que no se recibe por la sangre, bendición que se recibe por la fe, porque Abraham la recibió por fe, no por la ley. Y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Y usted creyó en Cristo y esa fe le fue contada por justicia. ¿Sí? Hechos 14:12. Vamos a leerlo porque tampoco lo tengo en mi mente. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Efectivamente, es la misma idea. La salvación no descansa en un sistema de normas. La salvación descansa en una persona, que es Cristo. ¿Sí? Esa fue la predicación apostólica igual. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Perfecto. Hermanos, hablo en términos humanos. Chanfles. Este pasaje ha también sido escenario de conflictos. ¿Han escuchado la idea? La Biblia no es la palabra de Dios. La Biblia contiene la palabra de Dios. ¿Han escuchado esa frase, esa idea? Bueno, es una frase, depende a quién se le pregunte. Si se le pregunta a un liberal, va a decir que no, que está bien. Si le pregunta a un cristiano serio, va a decir que eso es una herejía. Es una herejía. Uno de los puntos, yo no sé si conocen, hay un hombre que se llama Jaime Briceño, creo que se llama. Cero recomendable, ¿eh? Cero recomendable. Él dice y ocupa este pasaje para afirmar que se dan cuenta que en la Biblia sí hay palabra de Dios, pero no todo es palabra de Dios. Aquí está hablando Pablo, no está hablando Dios, ¿sí? No, no es así. De hecho, basta con leer otra traducción, en otra versión, y queda claro que el punto no es para Pablo, no es decir que aquí no está hablando Dios, que también aparece en otra parte, que no está hablando Dios, sino que Pablo va a ocupar ejemplos humanos, ¿sí? Algo cercano a nosotros. De hecho, la NTV lo traduce de una forma como en esa misma línea, ¿sí? Pablo va a hablar en una forma en que podamos entenderlo, bueno, en que su audiencia directa, al menos, pueda entenderle. Un pacto, un pacto es un acuerdo entre dos partes, ¿sí? En la que cada parte se compromete a cumplir una función, una labor, en beneficio del otro. Eso es un pacto, ¿sí? Un pacto, aunque sea humano,
una vez ratificado, una vez establecido, nadie lo invalida ni le añade condiciones. O sea, el pacto se firmó, el pacto así quedó, ¿sí? Y no puede ser invalidado, a no ser que quien lo haya pactado quiera modificarlo, a cambiarlo, ¿sí? Que eso es lo que va a decir Hebreos. Una vez llegado el nuevo pacto, el antiguo es anulado, es abrogado el antiguo pacto, ¿sí? Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, a tu descendencia, es decir, Cristo. ¿Quién es el cumplimiento entonces de las promesas dadas a Abraham? Cristo. Ahora entendemos, digo entendemos como si estuviésemos leyéndolo juntos, pero no, lo tengo en mi mente. Cuando el autor de Hebreos dice que Abraham y todos caminaron como peregrinos, aún en una tierra que les había sido prometida, porque no tenían sus ojos puestos en una tierra terrenal, sino en una patria mayor, en una tierra celestial, ¿sí? Porque las promesas eran más grandes que cosas terrenales. Las promesas tienen su cumplimiento en Cristo. ¿Quién es nuestro reposo? ¿Una tierra allí en Medio Oriente? ¿O Jesús en nuestro reposo? Jesús en nuestro reposo. ¿En quién serían benditas todas las naciones? En Cristo, ¿sí? En Cristo. Cristo es la descendencia. Cristo es la simiente. La simiente no era Isaac. La simiente no era Jacob. La simiente no era Judá ni David. La simiente era Cristo. Cristo. Él era la simiente. Lo que digo es esto. La ley que vino 400 años más tarde de cuando Dios le habla a Abraham, 430 años más tarde vino la ley, no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios, como para anular la promesa. Lo que está diciendo Pablo es, si Dios le prometió a Abraham algo antes de la ley, esa promesa no depende de la ley, no depende de la ley, ni de su cumplimiento, ni de su desobediencia, porque la promesa nunca estuvo anclada a esa ley. Por lo tanto, si Pepito cumple o no cumple la ley, eso no invalida la promesa. Ese es el punto de Pablo, ¿sí? Ahora bien, entonces, ¿para qué fue fundada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia. ¿Quién es la descendencia? Cristo. Hasta que viniera Cristo entonces. Ah, qué interesante que Cristo efectivamente establece un nuevo pacto. Eso dice Hebreos también, ¿verdad? Hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Pero la promesa no fue hecha a Abraham. Fíjense lo que estaba estableciendo Pablo. Sí, pero Abraham era un medio, porque la promesa era a Cristo mismo. ¿Sí? Ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. ¿Mediante ángeles? Busque usted en el Éxodo, ¿a dónde aparecen los ángeles? ¿Sí? ¿Alguien me va a hacer una pregunta? Hermana Edith, adelante. Pastor Cristóbal, entonces tengo que entender dos cosas. Usted confírmeme, por favor. Primero, Dios le hace promesa a Abraham antes de la ley. Sí, Y la segunda, que espiritualmente hablando, siempre cuando la Biblia habla de la simiente de Abraham, habla de Cristo. sí. Ok, muchas gracias. De nada. De nada. Sí, efectivamente, eso es lo que nos está diciendo Pablito aquí en Gálatas. Pablo dice que la ley fue promulgada mediante ángeles. Esto no está en el Éxodo, evidentemente, pero hay pasajes en los Salmos y en otras partes en donde se habla de ángeles cuando Dios estaba entregando la ley. ¿Sí? Y no solo eso, en Hebreos también aparece la misma idea. Ángeles que promulgaron la ley. Hay una tradición judía, digo tradición porque la Biblia no es explícita, en una tradición judía, que ellos decían que los ángeles fueron quienes entregaron la ley. Ellos fueron los mediadores que entregaron la ley. Y aparentemente el Nuevo Testamento lo confirma por este pasaje y por lo que aparece en la carta a los hebreos. Hay una discusión con hebreos. ¿Quién escribió Hebreos? Algunos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Apolos o Bernabé. Hay distintas posiciones, ¿sí?
Am, a mí me agrada pensar que es Pablo. Se me hace mucha coincidencia con Pablo. La verdad es que el debate da lo mismo, porque lo importante no es quién lo escribió, sino qué se escribió. Pero el asunto es que el autor de Hebreos también ocupa la misma idea, a diferencia de que están ocupando enfoques distintos. El enfoque de Pablo es apuntar a los fundamentos de la justificación, que es la gracia, la fe en Cristo. El propósito de Hebreos no es el fundamento de la justificación, sino la superioridad de Cristo. Y en Hebreos, Cristo es superior a los profetas, a los ángeles, a Moisés. Su pacto es un mejor pacto, su sacrificio es un mejor sacrificio, su sacerdocio es un mejor sacerdocio. Son enfoques distintos, pero llegan a la misma conclusión. ¿Sí? La salvación es por gracia. El hombre es justificado por Cristo, por la gracia, por la fe, no por las obras. ¿Sí? Por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no representa a uno solo, pero Dios es uno solo. Este pasaje, hermanos, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el pasaje más complejo de la Biblia? Estoy seguro que nadie va a pensar en este pasaje. Estoy seguro, pero segurísimo, que nadie va a pensar en este pasaje. Sin embargo, yo no sé si ustedes sabían, pero hay comentaristas estudiosos que dicen que este pasaje cuenta con más de 300 interpretaciones distintas. Más de 300. Algunos dicen 250, otros dicen 200. ¿Sí? Hay distintas posiciones, pero un punto en común de todos, que es de los pasajes más debatidos. Eso no significa que no exista consenso. El pasaje tiene consensos, ¿sí? Pero hay muchas interpretaciones con respecto a, porque en el texto original es más complejo, es más complejo, ¿sí? En el texto original. Acá al menos algo se entiende. Eh, 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 un mediador no representa a uno solo, ¿sí? Pero Dios es uno solo. Uno podría llegar a una conclusión con esta versión, pero en el texto original es más complejo. ¿Qué sería el mediador? ¿A quién representaría? ¿Qué significa uno? ¿A qué se referiría con Dios es uno solo? ¿Se está refiriendo en un sentido trinitario? ¿Se está refiriendo en un sentido de la naturaleza de Dios? ¿Se está refiriendo a la ley? ¿A qué se está refiriendo? Hay muchísimas interpretaciones de estas cosas menores, pero hay un consenso. El punto es mostrar la diferencia entre la promesa y la ley. Acá veamos algo interesante, que en la mayoría de los comentaristas coinciden. Un mediador normal no representa a una persona, sino que representa a dos partes. El mediador está entre medio. Ese es el significado de un mediador, ¿verdad? No representa a uno, sino que representa a ambos para mediar, ¿sí? Ojo, mediador y abogado no es precisamente lo mismo. No es lo mismo. El abogado representa a uno, pero el mediador representa a dos partes para que puedan, valga la redundancia, mediar, ¿sí? El punto de Pablo es este. Un mediador representa a dos partes que están en este caso pactando, ¿verdad? El asunto es que Dios medió por sí mismo. O como lo diría el autor de Hebreos, vamos a citar mucho Hebreos, le animaba la semana pasada a que podía leerlo. No sé si alguien lo leyó, pero de verdad que amplía esta cosa de una manera potente el leer Hebreos. ¿Qué dice el autor de Hebreos? Dios, no teniendo nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo, dice el autor de Hebreos. No solo eso, cuando nosotros nos vamos hacia atrás, en Génesis, cuando Dios pacta con Abraham, el pacto que se realiza es bastante interesante. Dios le dice, bueno, era parte de la tradición, se pactaba con animales partidos a la mitad. Cada parte pactante caminaba por entre los animales muertos en una señal diciendo de alguna forma, si yo no cumplo mi parte, que se me haga como a estos animales, o sea, que se me mate, que yo muera por infringir o no cumplir mi parte. Lo interesante que en Génesis, cuando Dios hace el pacto con Abraham, los animales son partidos por la mitad, pasa una columna de fuego por entre medio de los animales. Ese era Dios. Pero busque usted, ¿dónde camina Abraham por entre medio de esos animales? No pasa. Abraham no camina por esos animales. Y el pacto se selló, ¿no? Sí. Pero Abraham no participó como un garante o como alguien que garantiza su parte. Abraham no participó. ¿Qué significa eso? Que la promesa o el cumplimiento de esa promesa depende solo de una parte.
¿De quién? De Dios. ¿Sabe qué es lo potente de toda esa escena? Que el que cruzó por los animales muertos fue Dios, no Abraham. Pero el que quebrantó la ley fue Abraham, no Dios. Y el que pagó con la muerte fue Jesús, no Abraham. Jesús se comprometió a cumplir su promesa y Jesús cumplió su promesa. Abraham no. Y el que murió no fue Abraham, fue Jesús. En ese evento también podemos ver el Evangelio, en Génesis, cuando ocurre ese sello de pacto. Cómo de una forma bastante particular, Dios cruzando por esos animales, ya podíamos ver el sacrificio de Cristo, del inocente, el que nunca pecó, como dice también las Escrituras. Qué impresionante que es la unidad de toda la Biblia, de todas las Escrituras, ¿verdad? Entonces, este versículo, Dios me dio por sí mismo. Él es el único garante de su pacto, de sus promesas. ¿Sí? Un mediador, dos partes, pero en el pacto y en las promesas de Dios no hay dos partes, solo una, Dios. Él se compromete por sí mismo. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero no. La ley no puede dar vida, porque no es ese su propósito. Pero la escritura encerró todo bajo pecado. Aquí de nuevo se le está otorgando cualidades a las escrituras. No es que la escritura tomara una cadena y encerrara, el autor. Y cuando dice encerró a todo bajo pecado, no está estableciendo que Dios decretó que todos somos pecadores por su voluntad y no por nuestro pecado, haciéndonos inocentes. No, este es un diagnóstico. Esto lo dice Pablo en Romanos de otra forma. Romanos capítulo 3 del 10 en adelante. ¿Sí? No hay nadie bueno. No hay nadie que busque a Dios. Todos se han desviado como ovejas. A una se hicieron inútiles. Es el mismo, es un diagnóstico, no un dictamen, ¿sí? Es un diagnóstico. Para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, repite constantemente la idea, fuera dada a todos los que creen. A los que creen. No a los que pertenecen a una raza, no a los que viven en tal lugar, no a los que son hijos de tal persona, sino a los que creen, ¿sí? Fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo, ¿sí? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley. No había otra forma, ¿sí? Confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestra guía. En la Reina Valera dice nuestro ayo. Ayo es un guía, una palabra que hoy día está en desuso, no se ocupa la palabra ayo, pero es una palabra que significa guía. En el griego es paidagogos, que de ahí viene la palabra pedagogo, ¿sí? Una persona que guía. Básicamente, para graficarlo de una manera muy simple, el propósito de la ley es decir, hey, mira, ahí está Jesús. Ese es el propósito de la ley, conducirnos, guiarnos, ¿sí? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley nunca tuvo como propósito salvar, nunca fuese el propósito de la ley, sino conducirnos a Jesús, apuntarnos a Él, que lo miremos a Él. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo la guía, ya no estamos bajo el ayo, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Esto lo dijo Jesús en el Evangelio de Juan. Todo el que cree en mí se le ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios, no por voluntad de carne ni de sangre, sino por voluntad de Dios. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. ¿Sí? Hebreos 10:12, pero Cristo ofreció un solo sacrificio por los pecados que es suficiente para todos los tiempos. Sí, efectivamente, Hebreos apunta a eso, al sacrificio de Cristo como superior, y que este sacrificio sí garantiza la perfección, la santificación y el perdón de pecados, de manera que, como aparece al principio, podamos entrar confiadamente al trono de la gracia y estar en condiciones de poder tener una comunión con el Padre, ¿sí? No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Este pasaje no está hablando de posiciones dentro de la iglesia. No está hablando de si la mujer puede oficiar con liderazgo o no. No está hablando de qué personas pueden entrar a la iglesia o no.
Este pasaje está hablando de que hoy día la salvación no es una cuestión étnica, no pertenece a una región, pertenece a todos los que tengan la fe de Abraham, los que tengan la fe en Jesús. Ellos son los que heredan la promesa de la simiente, que es Cristo, ¿sí? Por eso dice, no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. No hay distinción para quienes han de ser salvos. Dios, como dice el libro de Apocalipsis, de toda lengua, pueblo y nación, Dios nos ha redimido, nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Esto es crucial, hermanos. ¿Usted es descendiente de Abraham? La seguridad es impresionante. Amén. Amén, eso, muy bien. Si ha creído en Cristo, es descendiente de Abraham. Si ha creído en Cristo, usted es parte de esa descendencia. Si ha creído en Cristo, usted es parte del verdadero Israel, como también va a decir Pablo en Romanos. Fuimos injertados en el verdadero Israel, que el verdadero Israel es Cristo. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien, dudas, preguntas, comentarios, opiniones. Pasamos al capítulo 4. Perfecto. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, aquí Pablo va a hacer una cuestión como con respecto a la esclavitud, va a pasar al tema de la familia también. Mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del esclavo o el siervo, del esclavo es lo mismo, aunque sea el dueño de todo, porque es menor de edad, no puede hacer y usar nada, ¿sí? Sino que está bajo, bien, vamos bien, sino que está bajo guardianes y tutores, el ayo puede ser uno de esas guías, ¿sí? Hasta la edad señalada por el padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Cuando Pablo dice nosotros, no está refiriéndose a toda la humanidad. Pablo está refiriéndose a antes de la llegada de Cristo. Así estaba la humanidad antes de Cristo. Todos los herederos de la promesa éramos como niños herederos que todavía no podían hacer uso de esa herencia, ¿sí? Pero cuando vino la plenitud del tiempo, ojo hermanos, ¿cuándo va a ser la plenitud del tiempo? Es que acá estos son temas como para agarrarnos a discusiones potentes, hermano, ¿ah? De verdad que sí. La plenitud del tiempo, si a usted le dicen eso, cuando venga la plenitud, uno pensaría al final de las cosas, ¿verdad? Es un pensamiento que podría suceder. Por ejemplo, Pablo dice en Romanos, hasta la plenitud de los gentiles. La gran mayoría interpreta eso como algo final, ¿verdad? Porque plenitud es llenado. Pero aquí justamente está hablando en pasado. Está hablando en pasado. La plenitud del tiempo, va encima agrega el tema de tiempo. La plenitud del tiempo no es el final de los tiempos, sino el momento en el que, como dijo Juan, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera. ¿Qué significa redimir? Son conceptos importantes, muy importantes. Redimir. ¿Qué significa redimir? Rescatar, liberar, recuperar. Es el precio que se paga por un esclavo, por la libertad de un esclavo. Eso es redimir, ¿sí? Rescatar o liberar. La plenitud hace referencia a la manifestación de Cristo entre nosotros. Sí, efectivamente. Eso bien, hermano Josué. La plenitud es eso. A fin de que Dios o Jesús redimiera a los que estaban bajo la ley. Como Pablo ya dijo en el capítulo anterior, que nos ha liberado de la esclavitud a la ley. Para que recibiéramos la adopción de hijos. Se fijan cómo Pablo, cuando dice acá, así también nosotros, mientras éramos niños, Pablo nos está diciendo, hoy día yo no puedo decir esto, en el sentido personal, porque ninguno de nosotros vivimos bajo la ley. Nosotros no vivimos antes de Cristo, antes de que llegara la plenitud del tiempo. Pablo sí, Pablo sí vivió, y toda esta gente sí vivió justamente esa transición. Pablo se refiere a toda la época previa a la manifestación de Cristo, previo al pacto de la gracia, ¿sí? A todo eso se refiere Pablo aquí.
Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba Padre. Abba es un término arameo. El punto es que hoy día somos adoptados. Hay gente que dice que esto es una declaración de ternura, de cercanía. Es defendible, pero no es absoluta esa interpretación. ¿Sí? No es absoluta, pero se puede llegar a defender. No es absolutamente certera a qué se refiere la repetición de Abba en un idioma y padre en otro idioma, porque no está repitiendo en el mismo idioma. Eh, Sin embargo, el punto no es ese. El punto es que somos hijos de Dios por la gracia de Cristo. Por medio de la ley es imposible ser hijo de Dios. Es por la fe que podemos llegar a ser declarados hijos. Por tanto, ya no eres siervo, como partía el capítulo 4, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. ¿Es usted heredero? Sí, amén. Efectivamente. Pero en aquel tiempo, ¿qué tiempo? Antes de la plenitud del tiempo. Y ojo, esto con la plenitud del tiempo podríamos discutir más, pero no vamos a discutir en esta oportunidad sobre eso. Pero en aquel tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de los que por naturaleza no son dioses. ¿Sí? Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Acá hay dos cosas importantes. ¿Por qué Pablo se corrige a sí mismo? El problema no es que Pablo se corrija a sí mismo. El punto es por qué Pablo no puso la idea original, la idea final. ¿Por qué escribir una corrección? ¿Sí? Si igual Pablo podía haber borrado eso y haber escrito de una que Dios nos conoce. ¿Por qué Pablo mantuvo esa corrección? ¿Por qué? Porque es intencional. Es intencional, ¿sí? Esto no es un audio que mandé y no lo pude corregir. Pablo está mandando un audio por WhatsApp. Es una carta que se puede corregir, ¿sí? Es más, es una carta que se copió y se envió a distintas iglesias. ¿Por qué creen ustedes que está esta corrección? para hacer énfasis. Para hacer énfasis. Ese es un punto. Muy bien. ¿Alguien tiene otra idea? Pastor Simón. Eh, Pienso que está hablando de lo mismo, pero de dos puntos de vista diferentes. Uno habla como desde uno hacia Dios, de conocer uno a Dios, y después dice más bien que Dios es el que nos conoce a nosotros. Es como que da el mismo argumento, pero de diferentes puntos de vista, en diferentes direcciones. Sí, es cierto. Una vez escuché en una predicación un pastor que decía, ejemplificaba esta idea de la oveja perdida. Y él graficaba esta idea como personificando a la oveja. Y la oveja decía, cuando Jesús la toma, y decía, oh, qué bueno que te encontré porque estaba perdida, estaba ya asustada, pero qué bueno que te encontré. Y el pastor dice, y mientras la oveja, cargada sobre los brazos de Cristo, va viendo en dónde se había metido, que estaba en un lugar peligroso, escuchando aullidos de animales, la oveja recapacita y termina diciendo, no, qué bueno que tú me encontraste, porque yo estaba perdido, no tú. Tú me encontraste a mí y no yo a ti, ¿sí? Eso es un punto. Desde la experiencia personal es válido decir, encontré a Cristo, sí, desde cierto punto, ¿sí? Desde cierto punto. Pero la corrección de Pablo es necesaria. Yo no encontré a Cristo, porque Él no estaba perdido, Él no estaba escondido. Yo estaba escondiéndome de Dios. Yo estaba perdido y Él me encontró a mí, ¿sí? Pero no solo eso, sino al mismo tiempo la idea es corregir también a la audiencia. Porque si la salvación fuese por medios humanos, ¿quién encontró la salvación? ¿Quién alcanzó y logró la salvación? Fui yo. Pero no, necesitamos ser corregidos. La salvación me alcanzó a mí. Dios me encontró a mí. Funciona de distintas formas. Lo interesante es que este conocidos, en el griego ginoskos, por Dios, este conocidos por Dios es un concepto salvífico. Aquel que es conocido por Dios es salvo.
Aquel que es conocido por Dios es parte de su pueblo. Cuando Jesús, ocupando Lore, adelante. Es un conocimiento relacional. Efectivamente, no es solo información, no es, si yo me sé los datos de esta persona, sé dónde vive, sé su root, sé todo. No es eso, es lo conozco porque hay conocimiento relacional, profundo, cercano. Ese es el tema, lo que hay detrás de la palabra. Cuando Jesús dice en un momento, gente que hizo milagros, predicó, Jesús dijo, apártense de mí, yo no los conozco. Ustedes no son parte de este cuerpo relacional, que son mis hijos, que son mis ovejas, que es mi pueblo, ¿sí? Es ese conocimiento, no es que Dios no conociera a quien fuera, ¿sí? Y también Pablo dice en Romanos que Él nos conoció antes de la fundación del mundo. Ese conocimiento es salvífico. Aquellos que Dios conoce de esa forma son su pueblo, ¿sí? ¿Cómo es entonces, entonces, cómo es que se vuelven otra vez, se podría decir que en Cristo, am, se puede decir que en Cristo parte de la carencia, parte de la identidad? Uy, si pudiese como, al revés, que en Cristo está parte de nuestra identidad, eso es el punto, no entiendo bien la pregunta, si me pudiera como reformularla, porfis, para no malinterpretar la pregunta. Porfis, porfis. Pablo se cuestiona, ¿cómo es que se vuelven otra vez a los viejos rudimentos también? Dice otra. A los débiles, inútiles y elementales. A las cosas débiles, inútiles y elementales. A las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo. Todas estas cosas débiles, inútiles y elementales o básicas, ¿qué serían? La ley, las obras de la ley. Todo el intento humano por querer ser justificado. ¿Sí? Ese es el punto de Pablo. ¿Cómo, siendo conocidos por Dios, ustedes quieren volver a esto? No, no se puede, ¿sí? Pablo también lo hizo de una forma en Romanos, de una forma distinta. Ustedes observan, Gálatas responde, en Cristo no parte de la carencia, parte de la identidad. Sí, Romanos es mucho más claro en eso. Romanos, el capítulo 8, del versículo 28 en adelante, es mucho más claro. A los que antes conoció, a estos predestinó, justificó, glorificó, esa cadena es mucho más claro en el sentido de que nuestra identidad, claro, parte en Cristo. Eso es cierto. Es cierto, nuestra identidad parte en Él, está en Él y somos completos solo en Él. Eso es parte de, ¿sí? No sé si hacia ahí apuntaba un poco la pregunta. Sí, sí, sí. Bien. Les ruego, hermanos, háganse como yo, dijo el humilde. Suena sobrio cuando lo leemos, ¿verdad? Así cuando Pablo hace ese tipo de declaraciones, ¿verdad? Pero no, no. Eh, Debemos verlo desde una perspectiva, nosotros de humilde, ¿sí? Nosotros de humildad. Háganse como yo, pues yo también me he hecho como ustedes. ¿Ve? No es solo sean como yo porque ustedes no tienen ningún brillo, no. Ningún agravio me han hecho. Y aquí Pablo el corazón pastoral de Pablo es impresionante. Aunque su labor pastoral está más relegada a lo que nosotros vemos en las cartas, en Hechos vemos una faceta de apostolado completa, pero Pablo tiene un corazón pastoral impresionante, ¿sí? Ningún agravio me han hecho. Después de que los dijo inútiles o insensatos y un montón de cosas, ¿verdad? Aquí los va a tratar bonito. Pero saben que fue por causa de una enfermedad física que les prediqué el Evangelio la primera vez. Y lo que para ustedes fue una prueba en mi condición física, que no despreciaron ni rechazaron, sino que me recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. Esta gente eran cristianos, los eran. Y Pablo se los recuerda. ¿Dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvieron? Pues testigo soy en favor de ustedes de que de ser posible se hubieran sacado los ojos y me los hubieran dado. Hay gente que articula que el problema de Pablo era que era un poquito ciego. Me he vuelto, por tanto, enemigo de ustedes al decirles la verdad. Es uno de los pasajes así, potente, potente. Hay una frase que hace eco de esta idea. Es un pre-reformador. No sé si han escuchado sobre John Hus. Él, evidentemente, como pre-reformador en contra de la Iglesia Católica, dijo cosas que a la Iglesia Católica no le agradaban mucho. Le dijeron, retráctate o si no, te vamos a quemar vivo.
No se quiso retractar. Lo amarraron y le dieron la oportunidad de retractarse. Él dijo, no, prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Esa frase es de John Hus, ¿sí? Eh, ¿Cuál fue el resultado? Pues lo mataron igual. Pero la frase quedó, su vida no se preservó, pero su legado sí. Y de allí eso fue avanzando hasta que se sucedió lo que conocemos como la Reforma Protestante. Pero esa frase hace eco de esto. ¿Me he vuelto enemigo de ustedes al decirles la verdad? Fíjense cómo el corazón de Pablo no evita que él los confronte. De hecho, esta carta es justamente por eso. Muestra el amor de Pablo al confrontarlos. Cuando no hay confrontación, cuando no hay disciplina, cuando se calla ante el pecado, estamos haciéndolo mal. Cualquier iglesia en donde no se confronta el pecado, cualquier iglesia en donde se calle ante el pecado, se silencie por evitar incomodar, por evitar perder personas, porque es que si decimos algo se van a ir o se van a enojar. En el lema de es que solo hay que orar, no es una iglesia que esté caminando correctamente. No diría que es una mala iglesia per se, pero no lo está haciendo bien. No lo está haciendo bien. Incluso un predicador dijo, ¿quieres saber si estás predicando el evangelio o no? Si tu iglesia está cómoda, no lo estás haciendo. Si la gente que te escucha está cómoda escuchándote, no le estás predicando el evangelio. Es un, es un extremo, sí, evidentemente, es un extremo, pero refleja parte de esta verdad que el evangelio confronta. El evangelio tiene que incomodarnos a todos, ¿sí? Hay gente que le gusta incomodar, pero no ser incomodada. A todos nos tiene que confrontar. No solo desde el púlpito, ya veíamos también la disciplina. Pablo disciplinó a Pedro públicamente. Aunque el propósito de la carta no es las relaciones internas dentro de la iglesia, sí están dentro de la carta ciertos principios de la disciplina interna y de las relaciones dentro de los miembros de la iglesia. Cuando, cuando somos confrontados por nuestro pecado, no veamos a la otra persona como un enemigo. Nuestro orgullo va a salir a flote, evidentemente. La propia carta a los hebreos dice la disciplina nos causa motivo, no es causa de gozo para nadie, pero a su tiempo produce fruto apacible de justicia. Necesitamos ser confrontados. Lo necesitamos, ¿sí? Algunos les tienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluirlos a fin de que ustedes muestren celo por ellos. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo acá? Los falsos solo quieren números. Lo quieren que usted esté siguiéndolos. No los van a criticar, no los van a confrontar, ¿sí? Y les tienen celos, sí, los cuidan, pero solo porque les importa el número, solo porque les tienen algún beneficio. Porque si realmente les tuvieran un celo genuino, los confrontarían. Es bueno mostrar celo con buena intención siempre, y no solo cuando yo estoy presente con ustedes. Hijos míos, el mismo que les dijo insensatos, y otros términos ahí que habíamos leído. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto. Y fíjense esto, hermanos, hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Sentimos esto por la iglesia de Cristo? Que Dios nos ayude, ¿eh? Que Dios nos ayude. ¿Estamos más preocupados porque se mantenga un número dentro de la iglesia? ¿Estamos más preocupados porque se mantenga, como se dice, el status quo? Todo tranquilito, todo bien, que no se desordene el gallinero. ¿O estamos preocupados porque se forme la imagen de Cristo en las personas? Y ojo, esto no va solo para los que lideran. Esto también apunta al matrimonio, a los hijos, a toda relación. Pensando en nuestros hijos, ¿estamos preocupados porque sean hombres de bien, mujeres de bien, o porque se forme la imagen de Cristo en ellos? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Cuál es nuestro deseo? ¿A dónde estamos apuntando como padres, como esposos, como esposas, como amigos, como hijos, como hermanos? Quisiera estar presente con ustedes ahora y cambiar mi tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes.
Pablo está dolido. Es que está impresionado, impactado. A Pablo no le cabe en la cabeza cómo alguien que recibió el Evangelio de la forma en que ellos lo recibieron hayan dado este giro. Pero los sigue llamando hijitos o hijos míos. Qué, qué simpático que es Pablo. ¿Ah? Harto podemos aprender de él. No en vano dijo, sean como yo. Sí. Sería bueno que aprendiéramos algo de ahí, ¿verdad? Díganme los que desean estar bajo la ley. ¿No oyen a la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Ojo, solo por si acaso y uno entre comillas. Cualquier persona que hoy día pretenda querer estar bajo la ley no puede estar bajo la ley y por lo tanto está doble maldición. Una por estar bajo la ley y otra por no obedecer la ley. Los judíos no pueden obedecer la ley. La mayoría del judaísmo actual es talmúdico, se rige por el Talmud, no por la ley. ¿Por qué? Porque la ley gira alrededor de un lugar, el templo. Sin templo no puede haber obediencia a la ley. No puede. ¿Han leído que los judíos a los 7 años perdonan las deudas de todas sus personas que son deudores? ¿A dónde? Dueños de bancos y no están perdonando deuda a la gente, ¿verdad? Pero la ley dicta eso, que debían dar libertad a las deudas, perdonarlas, y no lo hacen. Ya solo el tema del templo impide que cualquiera sea ley. Los adventistas, que son sabatistas, tienen serios problemas, porque ellos no tienen un templo. No hay un templo en donde ellos no sacrifican animales, y la ley manda sacrificar animales. ¿Se fijan lo absurdo incluso que es obedecer, pretender agradar a Dios por medio de la ley? Por eso Hebreos desprecia tanto el sacrificio de animales y eleva el sacrificio de Cristo como único, un sacrificio para siempre, ¿sí? Esto es importante. Pablo va a hacer una alegoría abierta. Y esto es importante porque nos enseña principios hermenéuticos. ¿La alegoría es un recurso válido? Sí, siempre y cuando las escrituras nos lo permitan. Yo no puedo hacer una alegoría de a lo que a mí se me ocurra. Por ejemplo, decir que el árbol de saqueo representa estas cosas. No, no lo representa, porque la Biblia no da esa alegoría. Goliat representa nuestros pecados. Goliat no representa nuestros pecados, ni nuestro enemigo. David nos representa a nosotros luchando contra nuestros gigantes. No. ¿Se puede permitir una aplicación como esa? Podríamos llegar a permitir una aplicación, siempre y cuando tengamos en consideración cuál es la interpretación del pasaje. Una cosa es interpretación y otra cosa es la aplicación. La Biblia solo tiene una interpretación, ¿sí? Podemos aplicarla de distintas formas, es cierto. Pero la alegoría como recurso, esto representa lo que se me venga en gana, no funciona así. Aquí Pablo va a hacer una alegoría y podemos decir que Sara representa a la Nueva Jerusalén. Sí. ¿Sara representa la gracia? Sí. ¿Por qué? Porque la propia Biblia ocupa esa alegoría. ¿Sí? La Biblia pone sus propios límites. Los límites no son mi imaginación. Por ejemplo, los católicos dicen que el arca del pacto es María. Es una representación de María, la Virgen María. ¿La Biblia lo dice? ¿Lo permite siquiera? No. Pero claro, ellos tienen un método de interpretación alegórico. En su sistema ellos también están siendo fieles a su sistema, que interpreta la Biblia alegóricamente, cuando les conviene, ¿sí? Cuando les conviene. Pero lo mismo hacemos ciertos, algunos evangélicos también hacen lo mismo. Esto es simbólico cuando me conviene, esto no es simbólico cuando no me conviene, ¿sí? Bueno, cuando entremos a hermenéutica y vamos a también conversar un poco sobre ese tipo de cosas. Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva, que sería Agar, y otro de la libre, que sería Sara. El hijo de la sierva nació según la carne, por la voluntad humana. Dios nunca le dijo que se acostara con Agar, nació por la voluntad humana. Y el hijo de la libre por medio de la promesa. ¿Sí? Esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. Uno procede del monte Sinaí, está conectando este evento con Éxodo, ¿sí? Lo que ocurre en Éxodo, cuando ocurre el pacto del Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos, esclavos. Este es Agar.
Agar representa la esclavitud a la ley, el intento humano por agradar a Dios mediante la obediencia a la ley, las obras. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia, allí donde se entregó la ley, y corresponde a la Jerusalén actual. O sea, que la Jerusalén actual es una representación de la esclavitud, ¿sí? De la esclavitud. Porque ella está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre. Porque escrito está, regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Pablo está ocupando este pasaje y se lo está aplicando a Sara. Y a Sara en la alegoría a la Nueva Jerusalén. Y en consecuencia nos hace partícipes a todos de esta nueva patria, de esta nueva tierra, la Nueva Jerusalén. Nosotros no esperamos la Jerusalén de allá, de Medio Oriente. Nosotros, como Abraham, dice Hebreos, esperamos la Nueva Jerusalén, la que viene de arriba, la patria celestial. ¿Se fijan cómo esto está conectado con Hebreos de una manera impresionante? Es que es impresionante, de verdad que se tienen que leer en conjunto. Y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa. ¿Es usted hija de la promesa? ¿Hijo de la promesa? La convicción es impresionante otra vez, ¿sí? Amén, ¿sí? Amén. Somos hijos de Abraham. Somos la simiente, o sea, la descendencia prometida de la simiente. Somos hijos de la promesa. Esperamos la nueva Jerusalén, que es la de arriba, no la terrenal, ¿sí? Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el espíritu, así también sucede ahora. O sea, los esclavos persiguen a los libres. Y eso se puede interpretar de muchas maneras, de muchísimas maneras. En el contexto literal de Pablo, los judíos persiguiendo a los gentiles, o a los creyentes en general, ¿sí? Los judíos, los judaizantes, son esclavos, son hijos de de Agar, perdón. Pero ¿qué dice la escritura? Fíjense, echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Deséchalo, échalo fuera, ¿sí? No va a tener la herencia junto con el libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Suena extraña esa frase. Suena muy extraño el no somos hijos de la sierva, sino de la libre, o de la esclava, ¿sí? Pero esto es la alegoría. ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto, perfecto. Capítulo 5. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. De la estéril, esa es Sara, ¿verdad? Sí. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Para hacer lo que se nos venga en gana. ¿Esa libertad está hablando Pablo? No. ¿Cuál sería la libertad entonces? Porque nos llama a estar firmes en esa libertad. ¿Cuál sería esa libertad? Cristo, ¿verdad? Sí. Ya, pero aterricemos un poco la cosa. Porque si yo digo desde el púlpito, a libertad nos llamó Dios y la libertad es Cristo. Amén. Cerremos el mensaje y vayámonos para la casa. ¿Cómo usted vive ese mensaje el lunes? ¿Qué significa eso en el día a día? ¿Qué es estar firmes en esa libertad? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Bien. Y en el día a día, ¿cómo se ve? Convicciones de fe. Bien. Sí, por fe. ¿Qué más? La libertad de dejar obtener la salvación por obras. En esa libertad específicamente está pensando Pablo. Si de eso nos ha libertado. Cuando Pablo dice, por tanto, permanezcan firmes, es que nadie los mueva de esto. Que nadie los mueva de esto. No pretendan por un segundo ganar su salvación por medio de las obras. Ustedes no pueden justificarse por las obras. Han sido liberados de eso. Esta libertad de descansar en la gracia de Dios, la libertad de descansar en la fe, permanezcan allí firmes. Hermana Edith, Disculpe, ¿eso lo escribió el pastor Simón? sí, Ay, Dios bendiga al pastor Simón. Dios lo bendiga. Porque vive Dios
vive Dios, que estas últimas semanas me he estado machacando la cabeza porque siempre, como he tenido que, no, sino que Dios ha tenido que reformar y como reprogramarme en cuanto a varias cosas. Mm. Entonces yo decía, pero, o sea, lo que pasa es que, como siempre le digo, hay cosas que yo las razono y las entiendo, pero como que llega un momento como que las neuronas como que se espiritualizan también. Entonces yo decía, si la salvación es por gracia, ¿por qué tengo que vivir pendiente de que no se me vaya a arrancar la salvación? Si la salvación es un regalo, nadie me lo va a quitar y no voy a sujetar más, oye, y que se entienda bien la opinión que estoy dando, porque no voy a sujetar más a mí la salvación si me ayuno 42 días, si me oro, estoy de rodillas 6 horas. eh, eh, entonces, claro, como que ves que la clase me hace, se me espiritualiza las neuronas, entonces como que entiendo. Lo entendía, lo razonaba, pero no sé cómo explicar mi transición mía, yo, de la mía, de la hermana Edith. Pero, pero Dios bendiga al hermano, al pastor Simón. Amén, sí. Bueno, y a Pablo que lo escribió también, po. Sí, Pablo lo escribió primero. Bien, Pastor Simón tiene la mano levantada igual. Eh, Conversaba uno de estos temas similar a este, de hecho creo que este mismo, pero en otro pasaje de la Biblia con los hermanos en el instituto en mi iglesia, y yo les comentaba que para nosotros es demasiado difícil dimensionar el peso de las palabras de Pablo en estos capítulos porque nosotros nunca vivimos en el tiempo donde había que cumplir una ley como la que tenían los judíos. No nos teníamos que guardar un día de reposo, aparte de la ley misma que ya era pesada y tediosa, la interpretación de los rabinos que habían cargado aún más cosas encima de ellos. No teníamos que preocuparnos ni por los animales, ni por los sacrificios, ni por ir al templo, ni por cumplir las fiestas, ni por un montón de cosas que ellos sí tenían que cumplir. Entonces, cuando claro, Pablo le dice a la iglesia en Gálatas que eran libres de eso, a nosotros esa libertad para nosotros no tiene el peso que tenía para ellos, porque para ellos sí era una libertad enorme poder dejar descansar en la fe en Cristo y dejar de preocuparse de cumplir la ley. Pero nosotros, de alguna manera, igual hemos caído en una mini religiosidad de intentar obtener la salvación o cuidarla o de alguna manera pensar que estamos ganándola todo el tiempo por hacer algo, por dejar de hacerlo. Porque para nosotros en eso se ha traducido muchas veces la santidad, en dejar de hacer cosas. Y hemos dejado de lado el sacrificio del Señor porque al final fue Él el que nos otorgó la salvación por gracia y nosotros descansamos en nuestra fe en Él. Entonces, conversaba eso con los chicos porque se malinterpreta el que Dios nos haya llamado a ser un pueblo santo. No nos llamó a ser un pueblo santo para obtener santidad, nos llamó a ser un pueblo santo porque Él es santo. Mm. Y nosotros descansamos en Cristo y Él es santo y Él cumplió todo lo que había que cumplir por nosotros. Entonces, yo quería hacer este comentario porque lo vuelvo a mencionar aquí, igual como se lo mencionó a mi hermano, nosotros nunca vamos a ser capaces de reflexionar la profundidad de las palabras de Pablo cuando les dice somos libres. Sí. Para nosotros esa libertad no tiene el mismo peso que para ellos, porque ellos sí tenían que cargar con el yugo que era la ley, nosotros no. Pero aún así es bueno darle el peso que se merece porque como decía, nosotros de repente igual vivimos amarrados a una ley que nos inventamos de tratar de obtener la salvación por nuestros propios medios y eso está mal. Sí. Debemos también ser libres en ese sentido de aprender a confiar que en Cristo Jesús tenemos todo lo necesario para ser libres. Y si no estamos en Él, como dice Juan 3 ya estamos condenados. Mm. Solamente Jesús nos hace descansar así.
Eso, pastor, perdone por tomarme tanto tiempo. No, adelante. De hecho, que no seamos capaces de comprender a profundidad qué significaba para ellos esta libertad, nos lleva, ojo, no pretendo justificar, pero nos lleva también a no entender por qué nacen los judaizantes. Porque era demasiado duro, demasiado difícil para ellos entender esto. Y para ellos no lo podían concebir. Para ellos, sí, ya, Cristo lo aceptamos y todo, pero es que no podemos dejar de santificarnos. No podemos dejar de obedecer a Dios. Y esto, que se ve muy loable, era herético. Era despreciar, era pisotear la sangre de Cristo, como dice Hebreos. Y Cristo no puede volver a ser sacrificado otra vez. Entonces, entenderlo nos ayuda a entender la profundidad de esta libertad, nos ayuda a entender por qué aparecen con tanta fuerza estos movimientos, por qué Pablo también responde con tanta fuerza en contra de estos movimientos, porque Pablo entiende el peso de esta libertad. Piense por usted un momento la idea que alguien venga y diga, ¿sabes qué? Tú no tienes que hacer nada para ser salvo más que creer. Incluso para algunos evangélicos eso es conflictivo, como decía el pastor Simón. Es que estamos tan acostumbrados a ganarnos las cosas y es parte del orgullo humano no querer recibir eso de regalo. Es irónico, porque si alguien dice te regalo 100 millones de pesos, no nos cuesta mucho aceptarlo. Pero si alguien nos dice te regalo la salvación, no, 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 no. Yo voy a demostrar que puedo ganármela, que soy bueno. Y es que ese es el punto. La salvación involucra un conocimiento acerca de nuestra maldad, algo que no queremos aceptar. Por eso es tan difícil sacar esta idea de muchos, incluso cristianos evangélicos. Por ¿Cómo, eso pastor? Disculpe, ¿puede entender repetir la última frase que dijo? Por favor. que es importante entender nuestra maldad. Que yo quiera ganarme la salvación significa que no quiero aceptar cuán malo soy, porque mis obras quieren tratar de tapar mi suciedad, mi maldad, demostrando que yo no soy tan malo y que sí puedo ganarme algo. Por eso es tan importante predicar el Evangelio, porque el Evangelio me desnuda, el Evangelio me descubre, el Evangelio me Eh, empuja a depender de Cristo 100%, porque el Evangelio me dice, tú estás condenado por tu propio pecado, tú no puedes salvarte a ti mismo, estás roto, estás muerto. Esa es la premisa del Evangelio. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, bajo la ira de Dios. Eso es lo que merecemos. Lo único que puede sacarnos de allí es Cristo, el autor y consumador de la fe. Y esto no es don nuestro, dice Pablo, sino que es un regalo de Dios. Por eso es tan crucial predicar el Evangelio correctamente. Mientras no entendamos nuestra maldad, vamos a querer justificarnos por nuestras obras y decir, por esto, yo no sé si estás escuchado, he escuchado muchas veces, em, entre cristianos. ¿Y cuántas almas has ganado tú para Cristo? ¿Cuántas veces has predicado? ¿Cuántas campañas? ¿Cuántas iglesias has levantado? ¿Y a quién le importa? Si nadie es salvo por ello. Nadie es mejor por ello. Eso es solamente un reflejo del orgullo humano. Es que yo me comporto de una manera, tú no. Yo ocupo tal ropa, tú no. Yo escucho tal música, tú no. Yo hablo de una manera, tú no. Como si ese tipo de obras nos hicieran mejores. E imponemos ese tipo de obras a otros, que si no las hacen, no son igual de buenos. Y como decía en alguna parte la hermana Edith, queremos aferrarnos a Dios. Me gusta mucho la pelea que tuvo, pelea entre comillas, Jacob con Dios en el Génesis. ¿Sabe lo que le dice Jacob? No te voy a soltar. ¿Sabe lo irónico de esa frase? ¿Sabe lo irónico? Jacob no tenía agarrado a Dios. Jacob estaba colgando de Dios, porque Jacob no podía sostenerse en pie si Dios había dañado su cadera. Dios era quien sostenía a Jacob y lo sostuvo hasta que rayó el alba. A veces creemos como Jacob, no te voy a soltar, ignorando que en verdad Dios nos sostiene a nosotros, no nosotros a Él. Estemos firmes en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Descansemos en la gracia. ¿Sabe lo que produce no descansar en esta libertad? Miedo. Miedo a la condenación,
miedo a morir, miedo a ser rechazado, miedo a ser expulsado. ¿Sabe lo que dice Juan? Cuando conocemos el verdadero amor, que solo se encuentra en Cristo, el verdadero amor echa fuera el temor a la condenación específicamente, porque podemos tener libertad en Cristo, porque su sacrificio se hizo una vez y para siempre. Como dice Hebreos, no necesitamos que Cristo muera cada vez. Su sacrificio es eficaz. En él tenemos perdón de pecados, como dijo Pablo, como dijo Juan, perdón. Abogado para con el Padre tenemos a Jesucristo el justo. Por eso Pablo dice, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. El yugo de esclavitud aún no es el pecado de la borrachera, de la envidia, todavía no es eso. El yugo de la esclavitud es el deseo humano por querer justificarse a sí mismo, que se va a manifestar en ciertas obras. Pero ese yugo es el orgullo humano, como dicen algunos, la madre de todos los pecados. Hasta aquí vamos bien. Evidentemente no terminamos Gálatas hoy día, nos tendríamos que tomar al menos media hora para terminar Gálatas, pero dudas, preguntas, comentarios, opinión. Ha sido una clase más reflexiva. Yo agradezco al Señor por, como decía el hermano David, por el pastor Simón, que hoy me voy con la cabeza así igual, como que me explota, pero bendecida porque ha sido una clase muy buena. Así que, pastor Simón, que el Señor lo bendiga. Amén. Que Dios nos bendiga a todos, porque en Amén. realidad aquí cada vez que uno se encuentra con la palabra es a donde uno le explota la cabeza, no con una persona. Creo que es eso en realidad lo que nos bendice a todos, encontrarnos con la profundidad de la escritura. Amén. Amén. Dios nos bendiga. Dame un segundo. La próxima semana entonces sí terminaríamos Gálatas. Esto ya nos descuadra el módulo completo. Evidentemente las 8 clases tentativas se nos fueron por la borda. Pero bien, pero bien. Am, Voy a tratar de que el próximo, no, parece que es el primer semestre, el módulo de escatología sea el último que tengamos en el año. Voy a tratar de que así sea, porque así nos podemos tomar un par de clases más. Intuyo que va a ser un módulo discutido, ¿sí? Intuyo que escatología va a ser un módulo discutido. Lo intuyo. Tengo ahí un presentimiento. Estudiamos Daniel y Apocalipsis y las posturas, las distintas posturas escatológicas. Bien, 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 bien. Vamos a estar terminando, vamos a dar gracias al Señor. Repito, la próxima clase terminamos Gálatas y adelanten la lectura de Efesios, porque muy probablemente entremos a Efesios, ¿sí? Entremos a Efesios. Así que saltamos de la primera carta a una de las cartas más magnas de Pablo. No significa que una sea mejor que otra, ¿sí? Definitivamente no, porque la riqueza no está en quien la escribió, sino en quien la inspiró. Así que, bien, vamos a estar orando y dando gracias al Señor. Amado Dios, damos gracias por esta clase, gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Gracias porque como oraba Pablo, pidiendo que se iluminen los ojos del entendimiento, y mi hermana Edith de alguna forma lo decía así, es tu Espíritu Santo quien abre nuestra mente. Reconocemos que no es nuestra inteligencia, no es nuestra capacidad, no es ni siquiera nuestra perseverancia, es tu gracia la que nos permite conocerte. Y ruego que sea así cada día, que nos permitas profundizar en tu amor, en tu conocimiento, como oraba Pablo también, Dios, para que comprendamos la altura, la anchura, la longitud y la profundidad de tu amor y experimentarlo juntos, Señor, como pueblo, como iglesia, como familia. Gracias por la vida de mis hermanos, porque sé que eres tú quien pone el querer como el hacer, Señor. Sé que ellos han respondido con deseo de aprender a tu palabra y es un deseo que tú tomarás a bien, Señor, que responderás. Sacia cada corazón, Señor. Sacia cada vida con tu palabra, edifícanos, confróntanos, Señor amado, y corrígenos por medio de tu palabra, Dios. Es un bálsamo, es refrigerio a nuestra vida, Señor, pero que no sea solo información, que tus verdades transformen nuestra vida y que podamos aplicarla y compartirla como también era el deseo de Oseas, inquirir en tu ley para también enseñarla.
Gracias, Dios, por todo lo que nos das. Prepáranos para la próxima clase, que sea una clase de mucha bendición como las que hemos tenido hasta ahora, Dios. Y bendice la vida de mis hermanos, sus semanas, sus trabajos, sus familias, Señor. Que tu gracia esté con cada uno de nosotros. Sé que así será. Y que pase rápido para que ya podamos volver a vernos, a seguir estudiando tu palabra. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.